Desde hace 11 años, la parte central de Belgrado, capital de Serbia, está en ruinas. Este es el viejo edificio del antiguo gobierno de Yugoslavia. Desde finales de marzo hasta principios de junio de 1999, ciudades y villas serbias fueron bombardeadas durante 78 días. Según diversas estimaciones, la operación Fuerzas Aliadas, con cuarteles generales en Bruselas, dejó más de 2.000 civiles muertos y más de 6.000 heridos. ¿Qué pagaron estas personas con su vida y su salud? ¿Consiguió realmente la OTAN sus metas establecidas? ¿Detener la campaña de terror contra los civiles en Kosovo? ¿Prevenir otras catástrofes y acabar con la inestabilidad de la región? Una vista tranquila de las montañas. Parece que nunca nada ha perturbado esta paz y silencio. Estos no son los Alpes suizos. Estos son los Alpes Dináricos, en el territorio de la antigua Yugoslavia. A varias millas de aquí, el territorio de Serbia termina, y de ahí sigue Bosnia y Herzegovina. Los aldeanos de estas montañas conocen muy bien a qué distancia se puede escuchar el sonido de las explosiones y los disparos a través del aire transparente de las montañas. La última vez que el sonido de los disparos rompió el silencio de las montañas fue cuando el director Emir Kusturica filmó aquí la película La vida es un milagro. Después de completar la película, decidió quedarse aquí a vivir para siempre. Ahora, sobre la cima de la montaña de Michovnik, está construyendo su mundo ideal. Drvengrad, pueblo de madera. A través de nuestra larga historia, nunca hemos sido dueños de nuestras vidas. La gente de los Balcanes, serbios, musulmanes y croatas, involuntariamente han devenido participando de proyectos ajenos, conquistas extrañas y siempre con el mismo resultado, el sufrimiento. Kusturica no oculta su nostalgia por los tiempos de la Yugoslavia socialista unida, compuesta por 6 repúblicas y 2 territorios autónomos. La presencia de Moscú, fuerte y constante aliado en los Balcanes, irritaba de sobremanera a Occidente. Antes de desintegrar Yugoslavia, los Estados Unidos nos convirtieron en deudores. Cerraron sus oficinas y retiraron todos sus fondos de los bancos de inversión mixta en Serbia. El principal objetivo era minar la economía de Serbia para provocar insatisfacción entre la gente que acababa de perder su trabajo. Los Estados Unidos crearon condiciones no solo para elevar la inflación, sino para llegar a una hiperinflación. Las batallas financieras aquí fueron tan crueles como la guerra armada. El colapso de la economía más eficiente del bloque comunista exacerbó los problemas entre las repúblicas yugoslavas. En 1991 se desató la guerra civil. Eslovenia y Croacia simultáneamente declararon su independencia. Macedonia, luego Bosnia y Herzegovina, le siguieron tiempo después. Un año más tarde, Serbia y Montenegro eran las 2 únicas repúblicas que quedaban en Yugoslavia. Los Estados Unidos no estaban contentos con Yugoslavia. Tenían 25 millones de habitantes. En Yugoslavia, el occidente se encontraba con el este. Nuestro país era uno de los líderes del movimiento de los países no alineados. Es más conveniente gobernar pequeños países. Son más obedientes, más dependientes de aquellos que los financian. Políticamente, es más fácil presionar a países pequeños. Muy pronto, un foco de tensión surgió en el territorio de Serbia. Kosovo, un territorio autónomo poblado principalmente por albaneses étnicos y musulmanes, declararon que querían su independencia. Es así como fuerzas extranjeras ayudaron a equipar al llamado Ejército de Liberación de Kosovo. Sus ataques estaban dirigidos contra la población minoritaria serbia y contra la policía. En Belgrado se tomó la decisión de establecer un orden constitucional en el sur del país. El ejército yugoslavo ha estado luchando contra las unidades rebeldes del Ejército de Liberación de Kosovo.
Al ver que la situación no cambiaba, la OTAN decidió intervenir en el caso. El 23 de marzo de 1999, el secretario general de la OTAN, Javier Solana, ordenó una operación militar contra Yugoslavia. El mismo día, ataques aéreos se desplegaron en las principales ciudades. Bombas y misiles llovieron sobre instalaciones militares, fábricas, puentes, carreteras y muchas otras instalaciones, incluyendo hospitales, escuelas y monumentos históricos. Docenas de puentes fueron destruidos sobre el río Danubio. Más que ninguno extraño el Puente de la Libertad, el más bonito del Danubio. Su reconstrucción tardó casi 8 años. Cuando vi las fotos del Puente de la Libertad destruido durante la guerra, quedé perplejo por esta barbaridad cometida. Este puente parecía colgar en el aire y siempre había reflejado nuestra libertad. Era el símbolo de resistencia contra la agresión sin sentido de la OTAN. Milovan Drasun trabajó como corresponsal de guerra en la televisión nacional serbia. En 1999 se encontraba residiendo en Kosovo. Milovan fue testigo de los bombardeos aéreos y de tierra de la OTAN y considera que destruir el potencial militar del ejército yugoslavo era un objetivo importante, pero no el único. Esto indica que el objetivo principal de esta guerra era causar el mayor daño a la población de Serbia y Montenegro. Más aún, el objetivo era destruir la moral de nuestra gente. Fue mucho más fácil destruir instalaciones que derrotar la moral de los serbios. Cientos de habitantes de Belgrado se unieron formando escudos humanos, protegiendo los puentes que conectaban la capital con el resto del mundo. Viesna Baljat, una maestra de jardín de infantes, fue una de las que estuvo en el puente con blancos dibujados en el pecho. Yo no tenía miedo, pero cualquiera de nosotros pudo haber muerto en cualquier momento. Nadie sabía lo que le habían ordenado al piloto en los cuarteles generales de la OTAN en Bruselas. Después de haber pasado varias semanas en el puente de Gazela y de que todo el mundo se enterara, nos convencimos de que el enemigo invisible había sido derrotado. Nosotros nos mantuvimos con dignidad. Zoran Mladenovic, residente de Belgrado, ha sido deportista desde su juventud. El primer día que las bombas cayeron sobre Belgrado, él se encontraba levantando pesas en un club deportivo en el primer piso de un edificio habitacional. La primera bomba le dio a una casa que estaba a una cuadra de aquí. Yo estaba haciendo ejercicios en el gimnasio. La gente corrió y comenzó a gritar: "La OTAN está bombardeando Belgrado", pero no nos desesperamos. Seguimos practicando deporte. Luego que dejamos el gimnasio, 1 hora y media más tarde, la gente nos dijo que un misil crucero había pasado unos cuantos metros por encima de nuestro edificio. A varios metros de él, la gente me dijo que un cohete había sido lanzado por sobre sus cabezas y después pasó tras el edificio. Cuando los ataques aéreos comenzaron, los padres de Milos Radivojevic hicieron lo mismo que todos los vecinos. Bajaron a su hijo de 14 años al sótano. Ahí pasó la mayoría de su tiempo durante los 3 meses siguientes. Aquí habían sillas y camas. Todas las paredes del sótano están hechas de concreto, material que nos permitía en ocasiones conciliar el sueño. Milo, su familia y sus vecinos no fueron menos afortunados que otros residentes de Belgrado. Cuando los ataques aéreos comenzaron, se supo que el ejército yugoslavo tenía un refugio subterráneo en la montaña de Strajavica, cerca de un área residencial. Los pilotos de la OTAN trataron infructuosamente de destruirlo durante los 78 días de la guerra. Los aviones de la OTAN bombardearon este distrito sin parar, día y noche, pero no lograron liquidar el refugio del ejército yugoslavo.
Hoy, Dragan Matić está retirado. En 1999 era sargento de la Defensa Aérea Yugoslava. Su unidad solía atacar las fuerzas aéreas de la OTAN. Basado en sus propias experiencias de combate, Dragan indica que las pérdidas entre los pilotos de la OTAN fueron mucho mayores que las que reconocieron oficialmente los de la Alianza. Lo escuché de radioaficionados durante la agresión. Gente de Croacia y Hungría frecuentemente hablaban de esto. Ellos decían que cada vez que un avión estadounidense era derribado, las fuerzas especiales acordonaban el área por días. Recogían los restos humanos, todas las partes del avión y las enviaban a Italia o Alemania. A veces incluso retiraban parte de la tierra para que nadie pudiera probar que los serbios lograron derribar los modernísimos aviones de la OTAN o de la Fuerza Aérea Estadounidense. Varios días después del inicio de la agresión, Dragan Matić se convirtió en una celebridad. Fue él quien disparó un misil que derribó un F-117 Nighthawk, que en ese tiempo se consideraba invisible, el orgullo del complejo industrial militar estadounidense, que costaba alrededor de $50 millones, fue destruido por un misil hecho en la antigua Unión Soviética. Primero detectamos el jet cuando estaba a 50 kilómetros de distancia. Cuando estaba a 15 o 16 kilómetros lo pusimos en la mira y lo seguimos en el radar hasta que lo derribamos. No hay duda que es visible. Es visible. El proceso completo duró 17 segundos. En 17 segundos ganamos la gloria y los estadounidenses la vergüenza. Los restos del supuestamente invisible F-117 y de un F-16 regular que fueron derribados por la unidad de Dragan son ahora expuestos en el Museo de la Fuerza Aérea cerca de Belgrado. Según la OTAN, estos dos aviones son los que la Alianza ha reconocido como sus únicas pérdidas. Los expertos independientes creen, sin embargo, que las pérdidas de la OTAN podrían ser entre 30 y 70 aeronaves. En cualquier caso, la independencia de Kosovo tuvo un costo sustancial para los contribuyentes de impuestos europeos occidentales y los estadounidenses. La paz que tan dolorosamente se estableció en el sur de Europa después de la sangrienta guerra civil en Yugoslavia entre 1991 y 1995 no duró ni 4 años. En 1999, una nueva guerra se desató en los Balcanes. Las fuerzas de la OTAN golpearon a Yugoslavia con bombas y misiles. Es algo que la historia nunca perdonará. Ellos decían que su meta era que Belgrado detuviera la operación bélica contra los separatistas en Kosovo. Los estadounidenses aún usan las estrategias de los siglos XIX y XX, salir de grandes crisis con grandes guerras. Lo principal es usar las armas, vaciar las bodegas de viejas armas para empezar a fabricar nuevas. El gobierno gasta cientos de billones, trillones de dólares en lo militar. El complejo de la industria militar no solo es de armas, se trata de una nueva tecnología. Washington quería frenar el desarrollo de Europa y por esta razón la llevaron a esta guerra. Casi todos los países miembros de la OTAN participaron en la guerra contra Yugoslavia. Su potencial económico excedió el de Yugoslavia en cientos de veces. De acuerdo con la OTAN, 1.200 aviones volaron 35.000 misiones. La Fuerza Aérea estuvo apoyada por la Fuerza de la Marina con 3 portaaviones, 6 submarinos, 2 cruceros, 7 destructores y 13 fragatas. Imagínense toda esta fuerza atacando al pueblo de Serbia. Casi toda la población de Europa y Estados Unidos, 600 millones de personas, empezaron una guerra contra un pequeño país con una población de apenas 10 millones de personas. Esta fue una demostración del poderío de la OTAN. Inmediatamente de defensor se convirtió en agresor. Además de las instalaciones industriales y militares, fueron objeto de ataques aéreos otras instalaciones civiles. El 5 de abril, 2 calles en la parte central del pueblo de Alexinat fueron totalmente destruidas. 12 personas murieron y 40 resultaron heridas.
El 12 de abril, un piloto lanzó 2 misiles a un tren de pasajeros que iba de Belgrado a Tesalónica. Por lo menos 10 personas fallecieron. El 14 de abril, los aviones de la OTAN bombardearon un grupo de refugiados albaneses en Kosovo. La mayoría de los refugiados eran ancianos, mujeres y niños. 75 personas murieron. El 23 de abril, a las 2 de la madrugada, un misil dio contra los estudios de la televisión de Belgrado. 16 cayeron muertos y docenas fueron heridos. Una mañana tranquila en Belgrado. Parece que los belgradenses han empezado a olvidar el sonido de las sirenas de los ataques aéreos y las explosiones por la noche. Un día cotidiano comienza en el campus. Los estudiantes y maestros se apresuran a sus clases. Marina es una futura doctora. En 1999 tenía 15 años. Pasó los primeros 2 meses desde que empezaron los ataques en Belgrado. En mayo sus padres la enviaron a la pequeña villa de Babarín. Reinició su pacífica vida sin ataques aéreos, sirenas ni explosiones. El 30 de mayo, Marina y sus amigos fueron a una iglesia. De regreso, un avión de la OTAN apareció en el cielo. Los pilotos lanzaron un misil. Ellos vieron a los niños caminando por el puente y ni siquiera esto los obligó a no apretar el botón de lanzamiento de los misiles. La explosión me levantó por el aire. Todo a mi alrededor estaba en llamas. Era como un infierno. Yo gritaba de dolor. Mi pierna estaba prácticamente arrancada, colgando de la piel. Entonces caí junto al puente que se derribaba y quedé inconsciente. Cuando recobré el conocimiento, el avión disparó 2 misiles más. La amiga de Marina, Sanja Milenković, la estudiante de matemáticas más prometedora de Yugoslavia, murió ese día junto con otras 17 personas. La gente que corrió para ayudar a los heridos del primer misil fueron víctimas de los misiles que dispararon después. Belgrado recuerda el 7 de mayo de 1999 como un día de crueles bombardeos. Bombas de racimo destruyeron las estaciones de energía que abastecían la capital, las oficinas del gobierno general, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Asuntos Interiores y varios edificios gubernamentales fueron destruidos. Esa misma noche, 3 misiles golpearon la embajada de China en el Nuevo Belgrado. Allí murieron 4 personas, incluidos 2 periodistas. La OTAN dice que fue un accidente. Milovan Tresun, el corresponsal de guerra de la televisión serbia, duda que sea posible. La embajada fue golpeada con 3 misiles, no con 1. Para ir más allá, en 1999 esta área estaba sin desarrollar, así que no había otros edificios alrededor de esta misión diplomática. Creo que todo fue planeado para mostrar al mundo qué tan poderosos son la OTAN y los Estados Unidos. Esto fue una provocación planificada para decirle al gobierno chino que no debe intervenir y defender a los serbios, y que si China no se alinea también podría convertirse en un blanco de los ataques aéreos. El inicio de los ataques aéreos en Yugoslavia coincidió con la cumbre de la Unión Europea. En ese entonces, Dragan Vicenic estaba allí. En los años 90, él era el líder de la oposición y celoso oponente del régimen de Slobodan Milosevic. En Berlín, consiguió pasar el cordón de seguridad y acercarse al primer ministro Tony Blair y al secretario de Asuntos Exteriores, Robin Cook. Decidí aprovechar esta oportunidad y preguntarles a ambos, ¿cuándo van a dejar de bombardear Yugoslavia? Cook respondió inmediatamente que tan pronto como Milosevic cumpla con sus demandas, los ataques aéreos pararían. El señor Blair estaba sorprendido de ver a un hombre de Serbia junto a él. Literalmente dijo lo siguiente: Milosevic sabe mi número de teléfono. Él me puede llamar y decirme que acepte el ultimátum y nosotros paramos la operación ese mismo día. Milosevic no llamó y la guerra continuó. Yugoslavia fue continuamente golpeada por misiles y bombas, incluidas armas prohibidas por tratados internacionales. Milovan Tresun cubrió la guerra en Kosovo para la televisión serbia. Muestra videos. Son bombas de racimo en acción. Esta es la única vez que logré filmar una bomba de racimo explotando. Había 2 misiles volando cerca de Gračanica, una ciudad cerca de Pristina. Esto claramente prueba que ellos usaron bombas de racimos contra nosotros. La OTAN utilizó uranio empobrecido para penetrar las armaduras de defensa en Yugoslavia, especialmente en Kosovo. Los comandantes de la OTAN repetidamente dijeron que el uranio empobrecido era inofensivo.
Las consecuencias de usar el uranio empobrecido se manifestaron después de la agresión. El porcentaje de niños con cáncer se incrementó drásticamente en Kosovo. Después hubo un grupo de soldados italianos y estadounidenses en quienes se desarrolló una enfermedad desconocida. Todos ellos fueron enviados inmediatamente a casa. Muchos de esos soldados y oficiales que fueron a Pristina murieron años después de enfermedades malignas como leucemia, cáncer de pulmón o de cerebro. Este es el norte de Kosovo, un hospital en la ciudad Kosovska Mitrovica. Heridas de disparos, heridas causadas durante los choques étnicos, desórdenes neuróticos debido al constante estrés. Estos son casos típicos de Kosovo y los doctores locales ya están acostumbrados a ellos. No debemos olvidar a aquellos que fueron afectados por el uranio empobrecido, usado durante los bombardeos de la OTAN en 1999. Esto incrementó el número de pacientes. El permanente estrés causado por los ataques albaneses y la discriminación institucional de las autoridades albanesas hacia los serbios es otro de los factores. Todo esto causa estrés e incrementa el número de enfermedades cardíacas y psíquicas, entre otras. Belgrado. Zoran Mladenovic se va a casa. Hoy fue a ver otra propiedad. Zoran quiere construir una casa de campo para su familia. Antes de la guerra de 1999, tenía un excelente terreno en Montenegro, pero lo tuvo que vender. Los aviones de la OTAN lanzaron bombas de racimo y uranio empobrecido en el área. Zoran no puede entender por qué lo hicieron. Allí no hay instalaciones de ningún tipo a su alrededor, solo bosques, montañas y el mar. Tengo un vecino que vivía en Croacia. Igual que a los otros 300.000 serbios, le quitaron todo y le dijeron que tenía que salir del país. Además de otros problemas, a su pequeño hijo le detectaron leucemia en el año 2000. Los doctores no pudieron salvarle la vida. El niño murió. Algunas personas se enfermaron porque traían parte de los misiles a sus casas. Esos misiles contenían mucho uranio. Después se dieron cuenta del peligro real que esto representaba, pero era demasiado tarde. Estaban enfermando y muriendo. La guerra de 1999 afectó la vida de todos los yugoslavos, no solo de los 2.000 muertos y 6.000 heridos. En la familia de Milos Radivojevic, afortunadamente nadie resultó herido, por lo menos físicamente. El miedo me acompañaba todo el tiempo. No se sabía dónde caería la próxima bomba. Marina Jovanovic quería ser periodista. Cuando salió del hospital, decidió convertirse en doctora para salvar la vida de las personas. Nosotros perdimos una muy buena amiga. Era extremadamente inteligente, una chica dotada que pudo haber hecho mucho por Serbia. Sanja era brillante en matemáticas. Nuestro profesor tenía una muy elevada opinión suya. Se me hace difícil hablar de estas cosas. Ha pasado el tiempo, pero cada mañana que me levanto recuerdo a Sanja. Milovan Trezun escribió varios libros acerca de lo que pasó en Kosovo. Su último libro describe cómo la provincia separatista de Serbia, protegida por la OTAN, se está convirtiendo en la mayor base de los terroristas de Al-Qaeda. Nuestros niños y jóvenes son los más afectados por esta guerra. Han minado su fuerza física y psicológica. La salud de nuestra gente ha sido destruida. En febrero de 2008, el Parlamento de Kosovo unilateralmente proclamó su independencia. Casi todos los países de la OTAN reconocieron a Kosovo. El Occidente, fuerte y poderoso, abusa de las pequeñas naciones. Kosovo, Bosnia, todo este territorio es estratégico para Europa. ¿Por qué es tan importante? Porque necesitan limitar la influencia de Rusia en los Balcanes a cualquier costo. ¿Qué daño podría hacer Serbia a los europeos si Rusia es tan libre y democrática? ¿Por qué hay tanta tensión entre los Estados Unidos de América y la Federación de Rusia, entre la OTAN y Rusia? Deberíamos hacerles estas preguntas a Occidente.
El tiempo ha pasado. Uno se podría preguntar si la OTAN consiguió sus principales objetivos. ¿Acaso no es una catástrofe de índole humana el destino de decenas de miles de serbios de Kosovo? ¿Ha parado de ser Kosovo un foco de tensión de la inestabilidad? ¿Acaso ha cesado el terror contra la población civil en esta región? Sin embargo, hay un objetivo logrado. La unida, fuerte e independiente Yugoslavia ha dejado de existir.